Franco define así la rectificación histórica que significa el movimiento. Nuestro régimen vive de sí mismo, no espera nada de fuera de él, se sucede a sí mismo y no se prepara otras sucesiones. A continuación, Su Excelencia el Jefe del Estado promulga la ley fundamental del reino y los principios del movimiento nacional, entendido como comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la cruzada. En su mensaje de salutación, Franco dice: España, señor presidente, con toda la hospitalidad que está enraizada profundamente en su alma, os abre las puertas de su casa y la ofrece a vuestra persona de todo corazón para que entréis en ella como si fuese en la vuestra propia. El deseo del régimen de mostrar una nueva imagen más aceptable de cara al exterior permitía a la oposición un pequeño margen de maniobra del que antes carecía. En los años 61 y 62 se produjeron en España numerosos acontecimientos que hicieron vislumbrar que podría haber un cambio en la oposición al régimen que hiciera posible ciertos acercamientos. Esto se produjo en unos años en los que tuvieron lugar las huelgas en Asturias y en Cataluña, el movimiento estudiantil, y donde las fuerzas democráticas empezaban a tener una cierta serie de contactos, lo cual hizo posible la reunión en Múnich de españoles que estaban dispuestos a conseguir para España una salida hacia la democracia de manera incruenta. Uno de los artífices de este encuentro fue don Salvador de Madariaga. Hizo que se reuniera en Múnich estas gentes venidos de todos los contornos. Había socialistas, había republicanos, había hombres de la vieja derecha española como don José María Gil Robles, liberales como Satrústegui, demócratas cristianos como Álvarez de Miranda y socialistas como Enrique Mújica y como Rodolfo Llopis, que entonces era el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. En las universidades, en las fábricas, en las iglesias, las nuevas generaciones recobraban el hábito cívico de la discusión y la crítica. La clase trabajadora luchaba abiertamente por sacudirse sus precarias condiciones de vida y trabajo heredadas de la posguerra. Así vemos como en los primeros años de 1960, 61, 62 se realizan las primeras contestaciones que yo calificaría políticas por parte del movimiento obrero socialista, localizado en primer lugar en Minas de la Camocha, que nace con un planteamiento puramente reivindicativo, donde los socialistas han tomado parte activa en toda la iniciativa del movimiento obrero en aquel momento, pero que perseguía un objetivo fundamental, que era la conquista de las libertades democráticas. En segundo lugar, ya se inicia una contestación poderosa de todo el movimiento obrero minero, donde los socialistas tenemos un papel protagonista, que es la huelga del año 1962. En cada una de las plataformas reivindicativas se establecía en primer lugar reivindicaciones puramente económicas, pero detrás de ello descansaba en todo momento la recuperación de las libertades democráticas para nuestro pueblo. La organización sindical, la UGT, y en este caso el SOMA UGT, por su trayectoria histórica, ha jugado un papel determinante en todas las acciones, en todos los movimientos que se han provocado en nuestra región, y que ha sido un poco la espiral que ha levantado la contestación del conjunto del movimiento obrero del Estado para llegar a establecer las libertades democráticas que hoy disfrutamos y que han visto culminadas con el triunfo socialista del 28 de octubre. Entonces ya serían los años 50 y pico, ya los últimos años de la década de los 50, que entró en juego una gente nueva, una gente que venía al socialismo a partir de lecturas, a partir de experiencias, a partir de herencias, y hubo una resurrección de lo que fue la Organización Socialista en Cataluña, un rejuvenecimiento de lo que fue la Organización Socialista en Cataluña. Entonces aquellos compañeros iniciales, los veteranos, se distanciaron un poco del nuevo equipo, se distanciaron un tanto, incluso algunos de ellos, pues de una forma no demasiado amable, y empezó el resurgir, el verdadero resurgir de la Federación Socialista de Cataluña a base de gente joven, de gente nueva, de gente que conectaba con el exterior. Ya participamos en los congresos del PSOE en el exilio,
ya teníamos una cierta incidencia, ya votábamos en los congresos por un número aproximado de 100 militantes, que quizás no los teníamos, pero que nuestra aspiración era llegar al centenar, entonces... Y se hizo un trabajo ilusionado, un trabajo bueno. El Congreso del PSOE, en agosto de 1964, había sido testigo de un notable cambio de orientación. Desde el interior llegó un informe que demostraba el empuje de las organizaciones en España. Y es Luis Gómez Llorente el que, entiendo yo, en una intervención espléndida, en una intervención memorable, quien vuelca, en cierto modo, lo que iba a ser el Congreso y lo que iba a ser la historia del partido. Porque con esa intervención, escuchada con una cierta distancia al principio, con interés por los más, pero interés que va creciendo, que va fascinando a los delegados del Congreso, siembra una inmensa esperanza entre los veteranos que ven que el partido vuelve a estar donde tenía que estar, es decir, en España, es decir, implantado entre la clase trabajadora, entre los estudiantes, entre los intelectuales de España, y por otra parte significa para la gente joven del partido y de las juventudes socialistas que habían mantenido en el exilio esta organización, muchos de ellos, como digo, hijos de veteranos, significa un terreno en el que agarrarse para apoyar a esta esperanza que surgía de nuevo. Yo creo que, de hecho, habíamos ganado el Congreso en este momento. Prieto presidía el Congreso. Prieto presidía el Congreso y nosotros lo vimos como un hombre muy agotado en lo físico, muy enfermo ya. Era un hombre que no dirigía el Congreso, seguía teniendo un prestigio absoluto, total, sobre los militantes del partido, pero no manejaba el Congreso, no estaba para eso, no quería sin duda tampoco. Yo entiendo, y me parece quizá lo más importante de esto, que Prieto había venido a este Congreso con un tremendo esfuerzo, pese a sus condiciones de salud y físicas, había venido a hacer testamento ante los compañeros del partido y ante el pueblo de España. Hizo un discurso absolutamente abrumador, un discurso tremendo, tremendo por su lucidez, que a nosotros nos dejó atónitos, y además no solo por su lucidez, sino por el conocimiento sorprendente que tenía de la realidad española y que desde luego contrastaba con el desconocimiento que tenían otros distanciados sin duda de la realidad de nuestro país. Prieto se mantenía, quizá pues por su talento absolutamente excepcional, se mantenía al día en lo que estaba sucediendo en nuestro país, y su discurso pues fue sencillamente inolvidable. No hubo enfrentamiento entre Indalecio Prieto y nosotros como delegados de Interior. No podía haber. Comprendan, nosotros éramos unos chavales, nos encontrábamos abrumados por aquella circunstancia. Luis Gómez Llorente tuvo una tremenda delicadeza en su intervención, en el trato personal hacia Prieto, y por otra parte, pues la verdad es que don Inda no hubiera aceptado el entrar en un debate ni en un enfrentamiento con nosotros. Nos escuchó con respeto, se reunió con nosotros después, y nosotros que habíamos llegado pues en una actitud, yo diría que de tensión, una actitud de contradicciones, de por un lado pues la iconoclastia lógica de estos jóvenes, ¿verdad?, y por otro lado pues la veneración de encontrarnos ante una reliquia histórica de lo que es el socialismo español. Tras hablar con él, yo creo que estábamos dominados por otros sentimientos. Estábamos dominados, en primer lugar, por la impresión tremenda del agotamiento físico de este hombre, que había venido a morir ante los ojos de sus compañeros, y por otra parte estábamos también abrumados por la dimensión humana, política y personal de este hombre de la historia de España, una dimensión a la que nosotros pues desgraciadamente no podíamos estar acostumbrados, conociendo a los políticos que el franquismo había puesto en nuestro camino, una dimensión colosal de gran hombre de Estado, de gran hombre de partido y sobre todo, y aquello quizá para nosotros fue más estremecedor, de gran hombre de España. Sin embargo, el aparato exterior seguía bajo el control de Llopis y los herederos de Prieto. Es difícil hacer reflexiones sobre los grandes hombres desaparecidos en el exilio. Hablaré rápidamente de dos. Uno, mucho se ha dicho de él, mucho se sabe de él, Indalecio Prieto. Únicamente diré que ese gran pesimista era un hombre de convicción, era un hombre duro, pero hay que reflexionar de por qué le tenían tanta simpatía todos los militantes. Más diré de Trifón Gómez. Trifón Gómez era el militante de base, el hombre entregado al partido cuando era
un verdadero sindicalista, un hombre de una sensibilidad extremada, el hombre que podía enfrentarse con Prieto el único, el hombre en el cual el interior tenía toda confianza. Indalecio Prieto era el hombre que mandaba, Trifón Gómez era el hombre que quería convencer. Desapareció de manera prematura y muchos lo han olvidado y desde luego no lo merece. El 23 de marzo de 1946, tras varios años de internamiento en el campo nazi de concentración de Oranienburgo, falleció en París Largo Caballero. Las tres grandes figuras que tuvo el Partido Socialista Obrero Español, que era Prieto, Caballero y Besteiro. Y cada uno de ellos tiene unas características, pero cada uno de ellos se ha sabido complementar con aquello de que carecía. Por ejemplo, Prieto. Prieto es un hombre muy vehemente, con el gran talento que tenía, daba la impresión de que la palabra iba más a prisa que el pensamiento, a pesar de su enorme talento político. Era un hombre que daba en cierta forma la imagen que puede dar hoy don Manuel Fraga, es decir, que son gentes que la elocuencia es distinta, la elocuencia de Prieto es muy superior a la de Fraga, pero da la impresión de que va más adelante la palabra que el pensamiento. Entonces, Prieto no es un hombre analítico, es un hombre intuitivo, es un hombre vehemente, es un hombre de sentimientos de un socialismo moderado. ¿Y de qué se rodea Prieto? Pues Prieto se rodea de lo que el Partido Socialista tenía más consistente desde el punto de vista analítico, que eran los médicos, es decir, los grandes doctores de este país que salieron con la emigración republicana. No quisiera dar nombres que a lo mejor olvide algunos de importancia, pero bueno, recuerdo en México a Fraile, al doctor Fraile, a Torreblanco, al doctor Segovia, a multitud de ellos que eran la flor innata, como vulgarmente se dice, de la medicina española. Entonces, todos estos médicos que están en el Partido Socialista, todos estos médicos son prietistas, están identificados con Prieto. Entonces, la vehemencia de Prieto, la falta de sentido analítico profundo que da Prieto en algunos momentos, lo complementa con este tipo de gente, de la misma forma que Caballero, que es un hombre que escribe mal. No digo que escribe mal, que escribe de manera que posiblemente llegue a determinadas capas de la población, sobre todo a la clase obrera, pero que no llegaba a otras capas de población como podía llegar Prieto. Y Caballero, que es un hombre de instalación obrera, que toda su vida ha sido trabajador y dirigente de trabajadores, fundamentalmente a través de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista, Caballero se rodea, consciente o inconscientemente, no lo sé, pero se rodea de aquello de lo que él carece. Es un hombre que escribe mal y habla mal. ¿Y se rodea de quién? De las grandes plumas que ha tenido el Partido Socialista en el país. Se ha rodeado de Araquistain, de Baráibar, de Julio Álvarez del Valle, de figuras que manejaban la pluma con extraordinaria brillantez y precisión, y con gente que eran muy elocuentes en la tribuna. Y el caso de Besteiro es un caso parecido al de los otros dos. Besteiro es un hombre al revés de Prieto. Es un profesor de ética, es un hombre profundamente analítico, pero no tiene un arraigo en la clase obrera como la puede tener Caballero. ¿Y de qué se rodea Caballero? Pues se rodea de Lucio Martínez Gil, que es el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Tierra, de Andrés Saborí, que es el que maneja todo el movimiento municipalista de este país, y de Trifón Gómez, que es el que maneja todo el movimiento de transporte ferroviario en este país. Es decir, los tres puntos vitales que antes de la guerra tenían importancia a nivel obrero en este país. Entonces, cada una de estas figuras se ha complementado con los elementos dentro del propio partido, dentro de la Unión, para afianzar su personalidad. El pueblo de Palomares tributa a los ministros un afectuoso recibimiento. Como parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol.
coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. Shiribiribi, pom pom pom. No, no, no nos moverán. No, no, no. Los disturbios estudiantiles en París alcanzaron después de esta tumultuosa manifestación un grado de violencia callejera superior a todo lo registrado hasta ahora en otras capitales de Europa y América. La dureza de los encuentros entre la policía y los estudiantes franceses tuvo por escenario principal el barrio latino a lo largo del Boulevard Saint-Michel y calles adyacentes. No nos moverán como un árbol firme junto al río. El resultado de estos desórdenes acusa un dramático balance. Pavimentos levantados, coches incendiados, escaparates y tiendas con los cristales rotos y otras destrucciones. Cerca de 400 personas tuvieron que ser atendidas en los hospitales y casas de socorro, siendo hospitalizados más de medio centenar. Los trágicos acontecimientos, que han motivado una huelga general de protesta, fueron calificados por los periódicos de París como la jornada más larga y triste del barrio latino. Unidos en la lucha no nos moverán. Unidos en la lucha no nos moverán como un árbol firme junto al río. Un joven inquieto de poco más de 20 años aplicaba sus esfuerzos en la reconstrucción de las juventudes socialistas de Andalucía. Era Alfonso Guerra, pionero de una nueva generación socialista sevillana, cuya intuición le llevaría a ser pieza clave en la recuperación política del PSOE. Hace ahora 15 años exactamente, en el mismo lugar, exactamente donde estamos sentados, nos reunimos tú, Luis Yáñez, Felipe González y Alfonso Fernández Torres para decidir si participábamos o no en la reunión del Comité Nacional del Partido en Bayona, en el exilio. A mí me parece que la reunión tenía la importancia de que fue la decisión de si enganchaba la organización que nosotros habíamos montado aquí en Andalucía, si enganchaba o no con la dirección que estaba en el exilio. Yo recuerdo que en el 66 yo había estado en Toulouse con Rodolfo Llopis y estábamos del 66 al 68, creo yo que estuvimos dudando si era más rentable hacer una organización aparte de la estructura del partido en el exterior o por el contrario, si engancharnos con ella. Entonces, aquí en este bar nos reunimos, aquí creo que fue donde tomamos la decisión de participar en el Comité Nacional de Bayona y a partir de ahí me parece que se funde la organización que habíamos hecho desde unos años antes, unos jóvenes aquí en Andalucía, se funde con la organización nacional y hace después ya la renovación del partido, el año 72, 74, etcétera. Bueno, y ahora pues que el partido está en el gobierno. Lo que no se ha publicado es que cuando ese contacto con Bayona y de la organización de Andalucía con el resto, tú eras más reticente, quizá porque conocías la estructura del exterior desde el 66, de lo que podría serlo o lo fue el 68, Felipe, en esos contactos. Yo me acuerdo de la discusión, tú creías poco en lo que pudiese hacerse con la organización en el exilio. Bueno, yo a lo mejor era más exigente en esas relaciones, pero yo recuerdo muy bien una reunión que tuvimos en la que en una pizarra estuvimos haciendo las posibilidades entrando en la organización o continuando con nuestra organización propia. Recuerdo muy bien que en una pizarra hacíamos unos gráficos de lo que podía ocurrir de una forma o lo que podía ocurrir de otra. Y al final la conclusión fue positiva de que podía hacerse desde el partido, se podía renovar el partido a pesar de la esclerosis que había en el exterior, etcétera, en un sector de la dirección del exterior. Y se hizo, ¿no? Y salió. Pero salió efectivamente por la historia lo ha demostrado, pero incluso en aquel viaje que hizo Felipe en Bayona, él salió muy desilusionado de aquella propia reunión. Y fue solamente, pues, en fin, las conversaciones con Nicolás Redondo y Enrique Mújica, en lo que consiguió que volviera a entrar en la reunión y se volviera, definitivamente se estableciera la conexión, porque en la época era difícil aquello. Es que era muy difícil no salir decepcionado cuando uno participaba en una reunión de aquella, donde había una gente que estaba, en el año 36 y aquí estábamos en otra vida y el choque era tan evidente que era muy difícil no salir decepcionado de aquellas reuniones. Pero bueno, la fortaleza y yo creo también las relaciones, como tú dices, las relaciones personales de Felipe, una vez que conoció a la gente,
le era muy difícil desenganchar. Eso jugó también a favor de que nos metiéramos en la organización global, ¿no? Pero ha sido históricamente muy importante que el Partido Socialista Obrero Español, desde mi punto de vista, hiciera la renovación orgánica, ideológica y generacional en aquella época, porque si lo hubiera ocurrido en plena democracia, probablemente hubiéramos sufrido muchísimo la crisis, claro. Hombre, en la guerra los partidos progresistas, los partidos que estaban en favor de la República, los fundamentales, el Partido Socialista, el Partido Comunista y la organización sindical cenetista, anarquista. De las tres, la única que hace la renovación a tiempo es el Partido Socialista Obrero Español. Los otros dos, como no lo hacen a tiempo, o desaparecen o cuasi desaparecen, como se está viendo en el momento presente. Claro, lo importante de todas maneras de que aquí en Sevilla se hiciera la renovación, a mí me parece, lo importante es que al haber sido durante la guerra Sevilla uno de los primeros puntos en los que tiene lugar la ocupación, en fin, unos decían la ocupación y otros decían la liberación, depende del objetivo ideológico que tuvieran, pues claro, la represión fue más fuerte, los líderes prácticamente desaparecen y entonces hay que hacer un socialismo de nuevo cuño, de nueva planta, y por eso el que fueran jóvenes que tenían poco arraigo con lo antiguo y que fueran jóvenes que organizáramos en toda Andalucía un movimiento prácticamente separado de lo que era el partido en su conjunto, aunque luego a partir del 68, que tuvo lugar por la reunión que hicimos en este bar, a partir del 68 es cuando ya de nuevo entramos en esa órbita y dando una savia nueva hasta el punto de que al poco tiempo éramos parte fundamental de la dirección del partido, ¿no? Pero curiosamente hubo también un proceso de renovación incluso en Sevilla. ¿Tú te acuerdas que Alfonso Fernández Torre, que tenía una gran personalidad y que fue el hombre que inició el socialismo en la posguerra en Sevilla, sin embargo tenía, por razones de seguridad y de enormes cautelas, o mejor dicho, resistencia a que entrasen jóvenes procedentes de lo que llamaríamos la familia de los vencedores, porque tanto Felipe como tú y yo somos de familias de distinto origen, pero republicana o de izquierda progresista. Sí. Pero fíjate las dificultades que tuvimos para que entrasen Rafael Escuredo o Manolo Chávez, que procedían de familias de los vencedores o de derecha. Titulado como vencedores. Y que Alfonso Fernández Torres tenía grandes resistencias a esa apertura del partido hacia los hijos de los vencedores. Hombre, es verdad, hasta tal punto es verdad que al principio de todo aquí en Sevilla, estábamos en una situación increíble. Al principio de todo éramos tres, y los tres éramos Alfonso. Era Alfonso Fernández Torres, que era el presidente del partido, Alfonso Fernández Malo, su hijo, que era el tesorero, y yo, Alfonso Guerra, que era el secretario general, y éramos los tres. La primera cosa que se crea son los tres Alfonso, parecíamos más monárquicos que otra cosa, ¿no? Los tres Alfonso. Y bueno, ya inmediatamente me parece que tú fuiste el inmediato siguiente, me acuerdo muy bien la escena de Cristina, que venías tú del cuartel, estaba en aviación, y estabas con el sombrerito, el gorrito que se llevaba entonces, estabas con el gorrito dándole vuelta al gorrito cuando te dijimos de qué se trataba. No, me planteaste, yo estaba haciendo el servicio militar en Tablada, en aviación, con 19 años, y me acuerdo en el Cristina paseando, me planteaste entrar en la Juventud Socialista, tú, Alfonso Fernández Malo, pero claro, lo que no me dijiste que no era entrar en la Juventud Socialista, era organizar la Juventud Socialista, era todo. Porque todos los que habían eran vosotros dos y yo el tercero, o sea que ya meses después entró Guillermo y Felipe y Rafael. Y Rafael y todo eso, pero en ese momento éramos tres, y claro, antes erais vosotros tres, solo. En lo sucesivo, los núcleos andaluz y vasco del PSOE recorrerían juntos una etapa clave en la reconstrucción y rápida expansión de un socialismo moderno en España. A mediados de 1969 se celebra una reunión del Comité Nacional del Partido en Bayona, a donde van hombres del interior y hombres del exterior. A aquella reunión asiste por vez primera como delegado de Sevilla Felipe González, al que acompaña, se queda en el hotel mientras Felipe entra en la reunión, en la Nautique en Bayona. Rafael Escuredo se queda en el hotel. Hay intervenciones diversas, algunos compañeros del exterior hacen un enjuiciamiento no muy afortunado de la situación en España. Felipe toma la palabra y engrana sus primeras reflexiones serias, rigurosas, responsables, con profundo conocimiento de lo que está sucediendo en España. Nicolás Redondo, una vez terminada la reunión, me dice: oye, Enrique, vamos a estar con este hombre, no sabemos quién es, con este compañero, para que no se preocupe, que en España ya estamos algunos en el norte, que estamos tratando de dar nuevos impulsos y una nueva visión del partido y una mayor vinculación con la sociedad española. Yo entonces, terminado la reunión, me acerco a Felipe,
Me dice su nombre, digo Felipe, no es todo el partido lo que ves aquí, mucho menos, no representa al partido esos compañeros del exterior que se han manifestado en forma negligente, en el interior estamos otros. Y entonces Felipe, con una sonrisa y con profundo sentido del humor, me dice: Enrique, esto es todavía mejor de lo que yo había pensado. Y en el año 70 se empieza el segundo intento de renovación del partido, que algunos simbolizan en lo que llaman el grupo sevillano: Alfonso Guerra, Luis Yáñez, Guillermo Galeote y yo mismo. Y ese intento de renovación del partido se consigue entre el 72 y el 74. ¿Renovación por qué? No solo por la voluntad subjetiva de cambiar los esquemas de organización de la clandestinidad de la guerra civil o de la posguerra civil, sino también por una voluntad clara de adaptar el mensaje socialista a la nueva realidad de la sociedad española. Creo que eso se consiguió y creo que una de las claves de la audiencia del partido, del apoyo popular del partido, ha estado justamente en que incluso antes de la muerte de Franco ya el partido tenía una plataforma de modernidad en el mensaje de acercamiento a la sociedad española tal como es hoy. Bueno, es un congreso que inició toda la renovación del partido, porque de cierta manera fue el congreso que dio el poder político al interior. Y abrir la puerta en este caso significó que nosotros pidiéramos que el ponente, el defensor de una enmienda que hicimos a la ponencia de organización, que presentábamos París y que se adherieron Sevilla y otras agrupaciones, en lugar de ser yo, que era miembro de la delegación de París y que estaba en la ponencia, el ponente, defensora de esta ponencia, pues quisimos que fuera Felipe González. Entonces yo me acuerdo de la anécdota que no solamente era Llopis, sino Saborí y la mesa, que me llamaron demagoga, porque dijeron que era demagógico decir que un compañero del interior fuera públicamente a defender una ponencia. Y entonces dije, yo demagogia no admito que se me diga, diré que tenía que ser el compañero del interior quien dijera si estaba dispuesto o no. Entonces fueron las palabras de Felipe, que entonces parecía muchísimo, como comprenderéis, más, con un acento más andaluz todavía, que con mucha gracia dijo: el peligro está en estar aquí, y aquí estamos, así que nosotros estamos dispuestos de estar defendiendo esta ponencia. Y así defendió Felipe aquella ponencia con mucha simpatía, con un don de gentes que le conocemos ahora, y convenció, y ganamos ese voto particular, que de hecho vació de contenido ejecutivo, políticamente hablando, a la dirección que quedó fuera, y de ahí empezó pues todos los problemas que hemos conocido del 70 al 72. Después de la incorporación de los compañeros andaluces a la lucha que se llevaba fuera de España, ya hubo una participación bastante numerosa en el Congreso del año 70, en el que estuvieron Felipe González, Luis Yáñez, Manolo Chávez, Alfonso Guerra, Pepe Romero y algunos otros compañeros de Andalucía. En aquel Congreso del 70 ya se inició un poco el reverdecimiento del partido en el interior, con una participación activísima de los compañeros de dentro, lo mismo los asturianos que los andaluces, que los vascos, y ya se dieron los primeros pasos para lo que luego fue el Congreso del año 72, en el que se acordó la total renovación del partido, haciendo una dirección compartida con 5 compañeros fuera de España, que eran Arsenio Gimeno, Carmen García, Fernando Gutiérrez, Juan Iglesias y Curro López Real, y 9 compañeros en el interior, que eran Felipe, Alfonso, Agustín, Paulino, Jou, Nicolás Redondo, Enrique Mújica. Y ya en aquel Congreso del 72 fue donde de verdad empezó la renovación del partido. Esa dirección compartida consiguió que la Internacional Socialista reconociera como partido miembro de la Internacional a la dirección que había salido del Congreso de Toulouse, y esto fue lo que luego nos llevó al Congreso de Suresnes, del que tendremos oportunidad de hablar más tarde, que se celebró en octubre de 1974.
Pero lo que no puede hacer un Estado es cruzarse de brazos ante determinadas actitudes de carácter temporal asumidas por algunos eclesiásticos. El Estado se opondrá a cuantas interferencias de su soberanía le lleguen con finalidades perturbadoras de la sana convivencia entre los españoles. En último término, lo que nosotros deseamos es la consolidación de la paz cristiana dentro de nuestras fronteras y contribuir con ello a la gran empresa de la pacificación del mundo. En Asturias, de tantas tradiciones socialistas, una de las más marcadas para nosotros la supuso la concentración en Tarna de muchos socialistas asturianos después del Congreso de Toulouse de agosto del 72. Aquí acostumbraban a reunirse los socialistas asturianos todos los años para saber que seguían viviendo, que seguían siendo socialistas, comunicarse sus esperanzas y sus anhelos. A cada una de esas concentraciones venía algún dirigente socialista de los que entonces trabajaban en el interior. Después del Congreso de Toulouse se celebró esta concentración y a ella vino Nicolás Redondo a explicar a los asturianos, con Agustín y con Paulino, que eran los miembros asturianos de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español en aquellos momentos, lo que había sido el Congreso de Toulouse. Bien, el Congreso del Partido Socialista de 1972 fue un paso muy importante para lo que es el partido, pero en cierta medida también supuso pues enfrentamientos dentro del Partido Socialista. Yo recuerdo ahora que muchas de las veces nos reuníamos los que era la ejecutiva aquí en el interior, Felipe González, Alfonso Guerra, Pablo Castellanos, Rubial, yo mismo, e intentábamos convencer a Llopi y a los demás compañeros que tenían, bueno, que consentir o aceptar la interiorización del partido. Y había dificultades y nos rimos varias veces. Llopi era acérrimo, creía además que la gente aquí todavía no estaba capacitada para dirigir el partido y fuimos tremendamente, yo diría, casi condescendientes con los compañeros, con algunos compañeros del exilio, para hacerles ver que era muy importante que aquí se instalara con capacidad de decisión el Partido Socialista. El Congreso de 1972 supuso para el partido la llave de su renovación. En el Congreso de Suresnes, el Partido Socialista fija las bases de la alternativa a la dictadura. La ruptura democrática que produzca un corte definitivo en los procedimientos y estructuras del franquismo. Así que vamos a ofrecerles una entrevista con varios representantes de la nueva Comisión Ejecutiva del PSOE. Quizás lo más destacable del Congreso es que el partido reafirma su vocación de construir en nuestro país una sociedad socialista. En esa visión, en esa panorámica, el partido ha elaborado una ponencia política que supone justamente la consecución de una plataforma de libertades democráticas en orden a la construcción de esa gran alternativa socialista que creemos podemos y debemos ofrecer al pueblo español. A su juicio, ¿cuáles son las relaciones actuales entre el Partido Socialista Obrero Español y el Ejército? No hay relaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y el Ejército, naturalmente, no existen estas relaciones. Ahora, si lo que usted me pregunta es que si observan en el Ejército ciertos cambios, podemos opinar basándonos en ciertos datos que nos han llegado, que en el Ejército se observan ciertos cambios importantes, cambios que no van a una democracia plena, no van a ayudar a un restablecimiento pleno de la democracia en España, pero que sí señalan síntomas de preocupación en partes importantes del Ejército por una homologación con Europa y en la necesidad de introducir cierta operatividad en la vida política española que dentro de sus esquemas favorezca esta evolución. ¿Y la UGT o el Partido Socialista Obrero Español y las comisiones obreras en España? Pero sobre las relaciones existentes entre ellas o así, bueno, pues realmente se ha ido a hacer unos acuerdos a nivel de las plataformas reivindicativas unitarias, con unas reivindicaciones de tipo salarial, de tipo de libertades, y entonces lo que no se ha hecho todavía, por ejemplo, son unas reuniones, unos acuerdos mucho más superestructurales, mucho más de altura. En este congreso resultó elegido primer secretario del PSOE el abogado laboralista sevillano Felipe González Márquez. Lo que se integró fue una generación. Pero a pesar de la escisión, no quisiéramos que se considerase a los compañeros llamados históricos con unos ojos un tanto difícilmente comprensibles. Han tenido un mérito extraordinario.
en años dificilísimos para la vida del partido y para la vida de España, han sabido mantener de una manera extraordinariamente viva lo que es una organización política. Se desarrollaban congresos, se desarrollaban asambleas locales, funcionaba la Unión General de Trabajadores, y eso ha explicado que no ha habido ningún trauma cuando se ha pasado del Congreso último del exilio en Suresnes en 1974 al Congreso en Madrid, y que la vida de la organización ha seguido de una manera extraordinariamente viva, y el tesoro que han conservado esos compañeros, y me atrevería a decir maestros, vale que se les perdone errores políticos que hicieron en cierta época. El Congreso de Suresnes es el Congreso de la renovación y sobre todo es el Congreso en el que se rompe con el anquilosamiento de los años anteriores. Es el Congreso en el que, como había ocurrido poco antes en la UGT y como se venía gestando en los 2 o 3 años anteriores, el interior, las organizaciones socialistas del interior del país rompen, en definitiva, rompen por vez primera y de forma clara con la dependencia que hasta entonces les había trabado en sus movimientos, en sus actividades. Entonces el Congreso supone, a mi juicio, 2 cosas. Una, que aparece una nueva dirección que no está ligada con la guerra, que no está ligada con los odios y los traumas producidos por la guerra, que no tiene a priori tan tajantes como los que tenía la dirección que venía de la guerra, la dirección de Llopis, y este rejuvenecimiento permite un cambio de clima, un cambio de actitud y de formas de comportamiento. Y otro en el terreno más político, otra consecuencia en el terreno más político, es que esta nueva dirección, menos atada de manos, puede recuperar la iniciativa política que en los años anteriores se había perdido. Y recupera la iniciativa política inmediatamente después. Yo pienso que el momento clave no es solo el Congreso, sino es la creación de la plataforma que los socialistas crean en el año 74, junto con democristianos y otras organizaciones políticas, que se coloca al mismo nivel que la Junta Democrática y que acaba confluyendo finalmente con ella. Por la vía de la plataforma, Felipe González y la nueva dirección socialista recupera una iniciativa que después irá constantemente en aumento hasta nuestros días. Esto, pienso, habría sido imposible si la dirección de Llopis o la dirección clásica del partido, atada a la prohibición de todo contacto con los comunistas, atada a las ligazones sentimentales, afectivas o políticas de la guerra, hubiera seguido dirigiendo el partido. Probablemente uno de los grandes factores que explican el éxito de los socialistas es haber producido esta renovación a tiempo, mientras el PC, que había tenido un peso mucho más fuerte en los años 50 y 60 en la oposición, no fue capaz de renovarse, siguió vinculado a una dirección que procedía de antaño, que procedía de la guerra, y eso les colocó a la hora de las elecciones o a la hora de la negociación en el proceso de la transición, les colocó en una posición de debilidad frente al auge creciente que el Partido Socialista iba teniendo. Aún sin legalizar, el PSOE celebró el 27 Congreso. En sus resoluciones el partido definió netamente la vía democrática de la izquierda española. El 10 de febrero de 1977 se lograba la legalización del Partido Socialista Obrero Español. Concluían 38 años de acción ininterrumpida en la clandestinidad. En aquellas fechas escribía el socialista: ahora, reconocida por la Administración la legitimidad que siempre ha tenido el partido, nuestra organización se enfrenta a un hecho nuevo, la legalidad.
Las primeras elecciones democráticas, las elecciones de junio de 1977, revelaron el importante impulso popular que sostenía al PSOE. Se alcanzaba en 1978 la unificación de las fuerzas socialistas en el seno del Partido Socialista Obrero Español. Partidos de limpia trayectoria democrática, como el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista de Cataluña, junto a otros de reciente creación, ubicados en Aragón, Castilla, País Valenciano, confluían en la organización más veterana del socialismo hispano. En los últimos años del franquismo existía una potencialidad importante de grupos socialistas que se habían ido formando a lo largo de la militancia, o bien sindical, o bien intelectual, o bien a partir de la lucha universitaria en una línea socialista, y a partir de estos colectivos se forma la Federación de Partidos Socialistas, cuyos rasgos básicos se puede decir que son una preocupación por la organización federal de los socialistas en toda España. Quizá los grupos de más tradición en este sentido eran los catalanes, una articulación de la lucha sindical con la del partido en una línea de colaboración conjunta y de autonomía, y en tercer lugar un planteamiento también de unidad socialista y de conseguir la ruptura con el régimen franquista. En aquellos momentos, y hay que tener en cuenta que no había una posibilidad de debate claro y abierto como ocurre en un sistema democrático, la unidad era una aspiración importante. Era muy difícil de hacer porque no se podían debatir las cosas abiertamente y porque además había limitaciones importantes desde el punto de vista de la discusión. Pero en este proceso, que con diversas incidencias condujo en el año 1977 a la unidad y a la integración en el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué bagaje incorporó el PSP al PSOE cuando se fusionó con él? Ilusión, porque éramos gente y somos gente que tenemos una gran creencia en la utopía, entusiasmo, porque nos movía un entusiasmo idealista, y al mismo tiempo radicalismo, porque creíamos que se podían transformar las cosas brevemente cuando la historia nos va demostrando que hace falta tiempo para la transformación. Hablar del Partido Socialista Popular y de lo que supone el fenómeno del tiernismo, especialmente ligado a los ámbitos universitarios, es necesario referirse a una serie de aspectos que son importantes para comprender la sociología política de los últimos años del franquismo y lo que supuso el movimiento socialista aglutinado alrededor del Partido Socialista Obrero Español durante todos los años de clandestinidad. Precisamente esa clandestinidad, por un lado. Por otra parte, el necesario refugio hasta cierta época de la dirección del partido fuera de nuestras fronteras ocasionan unas dificultades cada día mayor de unidad y de comprensión en los distintos ámbitos de la vida para que la familia socialista se aglutine con la coexistencia y con el rigor que requieren las circunstancias de una dictadura, de un sistema totalitario. Desde ese punto de vista hay que entender que además los propios roces que se ocasionan en una vida política y en unas relaciones políticas en esa circunstancia vienen a agudizar lo que en muchas ocasiones es el necesario entendimiento para que esa familia socialista desde un principio hubiera estado aglutinada alrededor de lo que es la organización histórica del movimiento obrero en nuestro país, del Partido Socialista Obrero Español. Yo al menos lo considero así, porque creo que han sido elementos, en algunos casos personales, que con esto no quiero hacer ninguna crítica, sino que han sido elementos personales que se han derivado de la propia acontecer diario y de las propias circunstancias, la que evitaron el que antes de que existiera una regularización de la vida política, es decir, de que el partido saliera de la clandestinidad, y que antes de que la dirección del partido pudiera establecerse en España, no se hubiera dado esa unidad. Pocos días antes del inicio del Congreso, Felipe González decía: la declaración de principios del partido está ahí desde hace 100 años y no hace falta definir ideológicamente el partido en cada Congreso.
Como consecuencia del desacuerdo con algunos planteamientos del Congreso, Felipe González toma una actitud ética muy poco frecuente en los políticos de hoy. Renuncia a la Secretaría General, constituyéndose una comisión gestora hasta septiembre del mismo año en que se celebra el Congreso Extraordinario. ¿Socialistas o socialdemócratas? Este es el problema. Pero ¿en qué se distinguen unos y otros? ¿Y en qué coinciden? Hay que ser socialistas antes que marxistas. Porque los socialdemócratas pensamos que respetamos más el funcionamiento del mercado, creemos que es el sistema más eficaz para servir los intereses de los consumidores, las preferencias, lo que la gente quiere consumir y naturalmente reconociendo, por eso estamos dentro de la familia socialista, que hay que corregir el juego del mercado que tiene fallos, que hay desigualdades de oportunidades iniciales que necesitan ser eliminadas. La herencia o otra serie de privilegios introducen diferencias en la competencia social que son injustas, que hay que eliminar, y también porque las diferencias económicas que entre ciertos límites son estimulantes, cuando sobrepasan esos límites llegan a producir toda serie de distorsiones que incluso dañan el propio funcionamiento del mercado, las concentraciones monopolísticas o de exceso de poder, y por otra parte rompen la solidaridad social, que es un objetivo básico de los socialistas. Hay que volver aquí, a la tumba de Pablo Iglesias, volver a leerse sus discursos y a ver si algún día a Pablo Iglesias se le ocurrió decir que los burgueses iban a entregar algo por convencimiento, algo que no se les arranque en una lucha histórica, en una lucha dura, en una lucha en modo alguno violenta, democrática, serena, por convencimiento. Y por eso hay una profunda quiebra, no solo en el socialismo español, sino en el socialismo internacional. Y lamentamos tener que constatar que cuando se dice que la revolución no es posible, lo que no es posible ya es la socialdemocracia. Esa socialdemocracia ha sido útil, en alguna medida, en Alemania, en Suecia, en Noruega, cuando había miles de trabajadores españoles, portugueses, turcos, yugoslavos, a los que poner en estos países a hacer los trabajos más viles y los trabajos más repugnantes. Pero hoy y aquí sigue teniendo vigencia la lucha de clases. Reviste otras formas. Se comportan los burgueses y los trabajadores en general, trabajadores manuales, intelectuales, artistas, trabajadores de la función pública, con sus contradicciones y sus necesidades, de forma distinta. Pero ahí está la lucha de clases. La lucha de clases se llama hoy y aquí en este país ser capaces de aunar democracia y socialismo. No puede haber reforma política ni democracia en este país si la reforma política no pasa por la mesa camilla de las familias, por las escuelas de nuestros hijos, por los sanatorios de nuestros enfermos y hasta por las cárceles de nuestros delincuentes. El que diga que se puede hacer la democracia en abstracto, olvidando que la gente tiene derecho y obligación de trabajar, olvidando que la gente tiene derecho y obligación a poder criticar y que hay que combatir hasta el final con todo lo que sea dominación cultural, explotación económica y privatización de la política, que no se llame socialista, que sea liberal, que sea demócrata cristiano y que no engañe más y que respete la memoria de los hombres que están aquí enterrados. Es decir, que la socialdemocracia socialista procede históricamente de partidos obreros que han ido evolucionando y que han llegado a un compromiso, el compromiso histórico del capitalismo con la clase trabajadora. La socialdemocracia que procede del centro, que procede de los sectores reformadores de la izquierda no socialista, son sectores igualmente reformadores, yo creo que con la misma honradez reformadora, pero tienen una procedencia distinta y por tanto tienen una estructura ideológica que no pertenece al entorno marxista de donde nació inicialmente el socialismo. Yo creo que ahí está probablemente la diferencia fundamental. Diríamos que la socialdemocracia es más proclive a la aceptación de los fundamentos del sistema capitalista. La economía de mercado, que descansa, como todos sabemos, desde hace varios siglos, en la libre iniciativa, la libre competencia, la libre contratación y despido, etcétera, etcétera.
sin perjuicio de que la socialdemocracia acepte también la presencia de un sector público y, por lo tanto, de una economía mixta. Sin embargo, los partidos socialistas, en fin, que hacen honor a esta palabra, ponen más énfasis en la empresa pública y, sobre todo, ponen más énfasis en el concepto de planificación, control estatal del crédito, ligan el concepto de soberanía del pueblo al concepto de un control por parte de quien ejerce esa soberanía en nombre del pueblo sobre la inversión, sobre el crédito, y de ahí que tomen medidas en orden a la nacionalización de las grandes entidades financieras. Asimismo, el socialismo no renuncia a una reforma progresiva de la empresa, empezando por el sector público, en una orientación autogestionaria. El socialismo aspira a cambiar el sistema en el que vivimos, aspira a una gran revolución moral. Toda gran revolución política es, en el fondo, una gran revolución moral. Y a la vez, toda gran revolución moral es una gran revolución política. El cristianismo fue una revolución moral y produjo una revolución política. La Revolución Francesa fue una revolución política y llevó a una revolución moral. Y nosotros queremos que haya una gran revolución moral que necesariamente será una gran revolución política. Y esto es un cambio de sistema y es socialismo. Pero el pretender que con los defectos morales que existen haya cambios y transformaciones, que me parece que es lo que caracteriza a la socialdemocracia, la convivencia con los defectos en los valores, sin querer que estos defectos cambien radicalmente, no es posible que haya un cambio social profundo. Sobre el socialismo y sobre la socialdemocracia se ha especulado mucho. Yo he conocido en una larga experiencia internacional ya a personas que se llaman socialdemócratas que están a la izquierda de personas que se llaman socialistas y a la inversa. Yo creo que más que ninguna otra cosa es también un cierto mensaje cultural, es también una cierta adaptación a las realidades sociales, económicas, políticas y culturales de cada país. En el norte de Europa se habla de socialdemocracia, en el sur de Europa se habla de socialismo. Pero yo creo que no se deben confundir los términos. La frontera que ocupa un partido socialista va, lógicamente, desde las actitudes socialistas en el sentido puro de la palabra, transformadoras fuertes, radicales, hasta las actitudes socialdemócratas más templadas. Por consiguiente, yo creo que muchas veces ese debate es un debate falso, hasta el punto de que la internacional en la que están todos esos partidos se llama Internacional Socialista y muchos de ellos son partidos socialdemócratas. El Partido Socialista fue una pieza fundamental en el cambio político español. El avance del partido tuvo una de sus causas en la realización de una oferta electoral que alcanzaba a amplias capas de la población interesadas en una política de progreso y de ruptura con el pasado. El ascenso fue irresistible hasta el 28 de octubre de 1982, en que la victoria electoral significó el triunfo de los que vislumbraron la esperanza para que nuestra querida y vapuleada España echase a andar de una vez y pudiese encontrar en paz y libertad su propio camino. Tenemos un gran pueblo, el pueblo español que se merece todo nuestro sacrificio. No sé, es que estoy muy emocionado, no sé qué decirte, ¿no? Yo le pediría la igualdad en la educación. Yo estoy contentísima porque sé que el Partido Socialista se ha comprometido a quitarnos el hambre, por lo menos de España, de los pobres. Porque todo el paro que tiene, no en un día ni en dos, pero no lo va a ir quitando, solucionándonoslo poco a poco. Puede aportar mucho porque puede ser una medida de que en este puñetero país no se dé más golpe de Estado. Estas han sido muy emocionantes, pero las del 31 fueron más, porque nos pensábamos que se llevarían unos logros esas elecciones terribles, y no fueron así. No fueron así, no porque la derecha las cortase, sino las cortamos todos. Nos creímos que con ganar aquel día era suficiente, y no fue así. Todos los que estamos aquí somos militantes del Partido Socialista, y lo que hoy celebramos es que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, sabemos que va a servir para algo,
que va a salir todo el país, que va a salir toda España beneficiada con ese tremendo esfuerzo que todos los que estamos aquí, todos los compañeros, hemos realizado. Señora, ¿y usted qué es lo que siente realmente? ¿Realmente piensa que va a responder? Va a responder, por supuesto, va a responder. Es el único que puede responder. Tiene la fuerza y tiene el programa y tiene el respaldo del pueblo, que es muy importante. La base del Partido Socialista da todo. En este partido no tenemos derechos, tenemos deberes. Lo sabemos todos. No con el partido, sino con la humanidad. Por eso lo somos. Porque la gran pena que tengo en este momento de alegría inmensa es que hay muchos compañeros que no pueden estar disfrutando de este momento con nosotros después de haber luchado tantos años como han luchado para poder vivir esto y que no lo han visto. Se han quedado en el camino. Y en ellos estamos pensando en este momento, no solo en nosotros, en tantos compañeros como se han quedado sin poderlo ver concretamente, y aunque sea una cosa personal, en mi madre y en mi padre y en tantos miles de compañeros que se han quedado desde el final de la guerra hasta hoy y que no han podido disfrutar del primer gobierno socialista que vamos a tener en nuestro país. Nada más que eso. Muchos, muchísimos, se quedaron en el camino. Esos que se quedaron en el camino, antes de marcharse definitivamente, nos pedían que continuáramos la labor de permanencia del Partido Socialista Obrero Español. Creo que lo hicimos así en todas partes y que un poco más tarde, algunos años más tarde, se han visto los resultados de la labor de aquellos tiempos.